Buenos días. Nuestra meditación para hoy viene del libro de Lucas, capítulo 3. Dice la palabra de Dios. La gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. Yo los bautizo a ustedes con agua, les respondió Juan a todos. Pero está por llegar uno más poderoso que yo, quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Un día en que todos acudían a Juan para que lo bautizara, Jesús fue bautizado también. Mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Esta es la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gente estaba a la expectativa. Todos los presentes a la orilla del río Jordán habían escuchado la predicación de Juan el Bautista anunciando que la hora para la llegada de Cristo estaba cerca. El Cristo estaba a cabo de revelarse y los que habían juntado para ser bautizados por Juan se preguntaban si acaso Juan sería ese Cristo. Fue evidente que Juan fue diferente de los demás. Juan predicó con un tipo de autoridad y poder que nunca habían escuchado antes. ¿Podría Juan ser el Salvador muy esperado? Cuando Juan empezó a escuchar los susurros de la gente, decidió dejar las cosas claras. Juan enfatizó que no fue el Cristo. Las expectativas de la gente para el Cristo no fue suficiente grande. Juan solo fue un mero hombre, un hombre pecaminoso. Su ministerio nunca podría comparar con el ministerio del Cristo verdadero. El poder de Juan el Bautista nunca podría igualar al poder del Salvador venidero. De hecho, el Cristo sería tan importante, tan poderoso, tan majestuoso, que Juan el Bautista ni merecería desatarle la correa de sus sandalias. Juan el Bautista sigue por describir la enormidad del poder de Cristo. Juan describe a uno que juzgaría al mundo entero, uno que separaría la paja del trigo. El Cristo tendría el poder necesario para declarar juicios eternos. Juan aún profetizó un evento del futuro en que el Cristo mandaría su Espíritu Santo sobre sus discípulos con fuego, un evento que pasaría unos 3 años después, en el día de Pentecostés. Nunca sería un hombre igual que el Cristo, un hombre con tanto poder y fuerza. ¿Y cómo haría el Cristo su gran entrada? ¿Cómo anunciaría su llegada entre la gente de Israel? ¿Cómo empezaría su ministerio? Lo que vemos en nuestra lectura para hoy es sorprendente. La historia sobre el ministerio de Cristo empieza con Jesús esperando en la fila junto con todos los demás para ser bautizado por Juan el Bautista. ¿Te sorprende la manera que Jesús empezó su ministerio? Quizás anticiparía que el Señor del universo llegaría con un poco más fanfarria. Después de las descripciones de Cristo por Juan el Bautista, anticiparíamos más que un hombre humilde, más que un hombre humilde parado entre un grupo de personas que habían congregado a las orillas del Jordán para ser bautizado. Anticiparía que el Cristo se diferenciaría de la multitud en vez de acompañarles. Anticiparía que el Cristo tomaría el lugar de Juan en el río en vez de ser bautizado por él junto con las multitudes. ¿Por qué hizo Jesús una llegada tan humilde? Si Jesús realmente tuvo el poder y la fuerza del Todopoderoso, si Jesús realmente fue hombre que Juan el Bautista no mereció tocar, porque empezaría su ministerio en una manera
tan humilde y modesta? ¿Por qué acompañaría Jesús a la gente para ser bautizado? Cuando leemos esta historia en el Evangelio de Mateo, notamos que aún Juan el Bautista fue sorprendido por la manera que Jesús empezó su ministerio. ¿Por qué te paras ahí? Yo soy el que necesita ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? ¿He equivocado Juan en la manera que describió al Cristo al principio de nuestra lectura? ¿Había exagerado Juan el poder y la gloria de Cristo? Mientras que Juan tuvo sus dudas y preguntas, lo que pasó unos momentos después confirmó que todo lo que Juan había dicho acerca de Cristo fue la verdad. Después de salir del río Jordán, el Espíritu Santo bajó sobre Jesús en forma de paloma y una voz del cielo retumbó: tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Sin duda, esa voz confirmó que Jesús fue exactamente lo que Juan había predicho. Jesús fue el juez poderoso sobre todo el universo, el Hijo de Dios omnipotente. Entonces, ¿por qué fue bautizado Jesús junto con hombres y mujeres pecadores? ¿Por qué se paró Jesús con las multitudes que habían vivido en maneras muy vergonzosas, gente con vida llena de culpa y vergüenza? Jesús fue santo, ellos no. ¿Por qué pasaría tiempo Jesús con gente así? ¿Qué tipo de entrada fue eso? ¿Por qué decidió Jesús empezar su ministerio en esa manera? Pues su entrada tiene mucho para decirnos acerca de su ministerio. El punto de su ministerio no fue flexionar sus músculos divinos para que todos quedarían maravillados por su gloria y poder. Mientras que Jesús tuvo todo el poder del Dios Altísimo, empezó a usar ese poder solo para servir a lo que deseaba salvar. En su primer día de ministerio, Jesús acompañó a pecadores y fue bautizado por un hombre pecador, porque había llegado para salvar gente así. Por medio de su bautismo, Jesús fue conectado con ellos. En los versículos antes de nuestro texto para hoy, Lucas describe el propósito del bautismo. Ahí dice que Juan recorría toda la región de Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Pero ¿cómo podría tener el bautismo el poder para ofrecer el perdón? ¿Cómo podría unas gotas de agua purificar al alma de una persona? ¿Cómo podría un lavamiento con agua purificar a una persona de sus manchas espirituales? Pues si el bautismo fue nada más que la aplicación de agua, nunca podría lograr ese tipo de lavamiento espiritual. Pero aquí en nuestra lectura para hoy vemos la razón por la cual el bautismo tiene el poder necesario para ofrecer la purificación espiritual. Y ese poder existe porque fue por medio del bautismo que el Cristo se conecta con los pecadores. Jesús recibió el mismo bautismo que todos los demás recibieron de Juan el Bautista. Jesús recibió el mismo bautismo que nosotros hemos recibido. En la agua de nuestros bautismos estamos atados a Jesús. En las aguas de nuestros bautismos recibimos la recompensa para su vida perfecta. En su carta a la iglesia en Galacia, el apóstol Pablo describe esa conexión que tenemos con Dios por medio de nuestros bautismos, por decir: porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. En su carta a los Romanos, el apóstol Pablo añade: ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? El bautismo recibe su poder para ofrecer el perdón por medio de Jesús. En el bautismo estamos conectados a la vida y la muerte salvadora de Cristo. Y es por esa razón que Jesús acompañó a la gente a las orillas de Jordán.
La gente necesitaba un Salvador, necesitaba uno que podría ofrecerles el perdón que necesitaron. Y en el bautismo, Cristo ofreció a las multitudes exactamente lo que necesitaban. El bautismo no es un mero rito supersticioso. En la pila bautismal estamos conectados con Cristo. Ahí Jesús nos ofrece todo lo que logró durante su vida, su ministerio, su sufrimiento, su muerte y su resurrección. En el bautismo vemos la razón por la cual Jesús llegó al mundo, para ofrecer virtud y perdón a gente que les necesitaba. El apóstol Pablo explica el bautismo en esta manera en el segundo capítulo de Colosenses. Toda la plenitud de la divina habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Con estas palabras, Pablo llama al bautismo la circuncisión no hecho por mano humana. La circuncisión fue usada por el pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento para demostrar que pertenecieron a Dios. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que es en el bautismo donde Dios nos marca como suyo. Es ahí en la pila bautismal donde Cristo usa todo su poder divino para añadirte a su familia eterna. Es ahí donde nos lava de nuestra naturaleza pecaminosa, esa enfermedad espiritual que todos han heredado de Adán y Eva. Es allí en la pila bautismal donde todo lo malo que hemos hecho y que vamos a hacer fue sepultado con Jesús. Es allí en la pila bautismal donde Jesús nos reformó y nos llamó sus hijos. Y esa fue la razón por la cual Jesús acompañaba a las multitudes. Jesús no llegó al mundo con el deseo de destruir a los pecadores con su poder divino. Al contrario, Jesús vino al mundo para estar reunificado con las multitudes. Jesús vino a las orillas del Jordán para conectarse con la gente por medio de las aguas de su bautismo, para que todos podrían beneficiar de las bendiciones que ganaría para ellos durante de su vida terrenal. Durante todo su ministerio, Jesús enfocó en esa restauración de la relación que existe entre Dios y los seres humanos. El apóstol Pablo describe esa restauración que recibimos por medio del bautismo por decir: pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Sí, hay mucho que podemos aprender acerca de nuestro Salvador por la manera que hizo su entrada en las orillas del río Jordán. Su entrada está conectado con nuestra entrada a la familia de Dios. Igual que Jesús empezó su ministerio por medio de las aguas del bautismo, tú empiezas tu vida como hijo de Dios en esas mismas aguas del bautismo. Tu bautismo es la evidencia que tienes una conexión divina con Jesús y su obra salvadora. Debido a tu bautismo, la salvación que recibiste por medio de tu bautismo no tiene que vivir con miedo del juicio de Jesús. Mientras que Jesús quemará la paja en el fuego que nunca se apagará, nuestro bautismo nos asegura que no somos paja destinado para el horno. Somos el trigo precioso a Jesús.
debido a la conexión que tenemos con Cristo en nuestros bautismos. No necesitamos tener miedo de Él que estableció esa conexión con nosotros. Él que acompañó a los pecadores en las orillas de Jordán para ofrecerles su perdón, ahora extiende esa misma perdón a ti, para que pueda estar contigo siempre en su reino celestial. Entonces hoy podemos regocijar en la gran entrada de Jesús, una entrada que demuestra su amor para pecadores y una entrada que ofrece la salvación preciosa a nosotros por medio de nuestros bautismos. Mientras que el Padre tuvo razón para estar complacido con el bautismo de Jesús, nosotros tenemos aún más razón para regocijar. Nuestro Salvador nos ha acercado para hacernos suyos. Gloria sea a Dios por su bondad misericordiosa que recibimos por medio de nuestros bautismos. Amén. Oremos. Padre Celestial, que con el bautismo de Jesús en el río Jordán proclamaste a tu Hijo amado y le ungiste con el Espíritu Santo. Concede que todos los bautizados en su nombre guardemos con fidelidad el pacto en el cual hemos sido llamados, confesando con confianza a nuestro Salvador, a fin de que seamos coherederos con Él en la vida venidera. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Reciben la bendición de nuestro Dios. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén.